Dicen que las noches en los pueblos del norte de México guardan secretos que no deben contarse en voz alta, que hay cosas que se aparecen en la carretera, entre los campos secos y las luces moribundas de los postes viejos, y que si alguna vez te toca esperar el último autobús, más vale que no estés solo, o que no la veas. Mi nombre es Oscar Medina, y esto ocurrió hace más de 10 años, cuando aún trabajaba como chofer de la línea intermunicipal que cubría el trayecto de Monterrey a Galeana. Era un empleo tranquilo, aunque mal pagado. Lo único que no soportaba eran los turnos nocturnos. Había algo en esas carreteras desiertas, en el sonido del viento atravesando los matorrales, que me ponía los nervios de punta. Pero uno se acostumbra, o eso creía. Aquella noche, la última de octubre, salí de Monterrey poco después de las 11. El bus iba casi vacío, con 3 pasajeros dormidos y una pareja discutiendo en voz baja. El camino serpenteaba entre cerros oscuros y rancherías silenciosas. Todo parecía normal, hasta que llegamos a una parada vieja, justo antes del desvío a Iturbide. Ahí fue donde la vi, por primera vez. Bajo el poste parpadeante, una mujer esperaba sola. Vestía un abrigo gris, demasiado elegante para el polvo del camino. Llevaba un bolso pequeño colgado al hombro y su cabello negro caía lacio hasta el pecho. No parecía una campesina ni una viajera común. Más bien, parecía fuera de lugar. Toqué el claxon y detuve el bus. Ella levantó la vista lentamente. No hizo ninguna señal para que la recogiera, pero igual abrí la puerta. ¿Va a Galeana?, le pregunté. Ella sintió sin hablar y subió los escalones con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Lo extraño fue que nadie dentro del autobús pareció notarla. La pareja siguió discutiendo. Los otros dormían. La mujer se sentó justo en el último asiento, al fondo, mirando por la ventana. Cuando volví al volante, revisé el espejo retrovisor. Sus ojos estaban fijos en mí, en negros, inmóviles, como si no parpadeara. Intenté ignorarlo, pero cada cierto tiempo, al mirar por el espejo, seguía viéndola, siempre igual, con la cabeza girada hacia adelante. Pero los ojos clavados en mí, a mí, sudaban las manos, y sentía una presión en el pecho, como si el aire dentro del bus se hubiera vuelto más espeso. Unos kilómetros después, la pareja pidió bajarse en un caserío. Cuando abrí la puerta, el aire frío entró de golpe. Miré al fondón. La mujer seguía ahí, pero cuando volví a mirar un segundo después, ya no estaba. Pensé que quizá había bajado sin que la viera. Paré el bus, bajé con la linterna y revisé todo alrededor. Nada, solo el sonido del viento y los grillos. Ni rastro de huellas, ni sombra. Me quedé un minuto quieto, tratando de escuchar algo, pero el silencio era tan profundo que dolía. Regresé al asiento, cerré la puerta y seguí el camino. Me dije que estaba cansado, que era mi imaginación. Sin embargo, cuando miré por el espejo retrovisor, la vi de nuevo, sentada exactamente en el mismo lugar. No sé cómo explicar lo que sentí. No era miedo, era algo más denso, como si mi cuerpo entero se hubiera congelado desde adentro. Quise frenar, pero mis manos no respondían. Solo podía conducir, con los ojos fijos al frente y su reflejo detrás de mí. De pronto, la radio del bus se encendió sola. Un zumbido, una estática suave, luego una voz femenina, tan baja que parecía un susurro. ¿Por qué no me ayudaste?, dijo en el bus. Se tambaleó. Giré la perilla de volumen, pero la radio estaba apagada. Volví a mirar el espejo. El asiento del fondo estaba vacío. Frené en seco, respirando agitadamente. Bajé del vehículo y apunté con la linterna hacia adentro. No había nadie. Me quedé un rato ahí, temblando. Al final, seguí el trayecto hasta Galeana, sin mirar atrás. Al llegar al terminal, el supervisor me vio pálido y me preguntó qué pasaba. No quise decir nada. Solo asentí y me fui a dormir a la habitación del chofer. Pero esa noche no pude dormir. A las 3 de la madrugada, un golpe fuerte en la puerta me despertó. ¿Quién es?, grité.
Sin moverme en silencio, volvieron a tocar. 3 golpes, lentos, pesados. Tomé valor, abrí la puerta y no había nadie en solo el pasillo, pero en el suelo, frente a la puerta, había algo en un boleto de bus arrugado, con la fecha de esa noche y el número de asiento 23, el mismo donde ella se había sentado. Desde entonces, supe que algo no andaba bien. No pude cerrar los ojos en toda la noche. Me quedé sentado en la cama del hospedaje para choferes, mirando el boleto una y otra vez. Tenía el logotipo de la empresa, el mismo formato de siempre, pero algo no encajaba. En el campo de fecha decía 31 de octubre de 1998. En esa fecha era imposible. Habían pasado más de 15 años desde entonces. A la mañana siguiente, fui al despacho de boletaje y le mostré el papel a don Lupe, el encargado. El viejo lo miró con el ceño fruncido, rascándose la barbilla. ¿Dónde conseguiste esto, Oscar? Lo encontré anoche, fuera de mi habitación. ¿Y dices que subió una mujer en la parada de Iturbide? Asentí don Lupe. Me miró con una mezcla de asombro y temor. Mira, mijo, más vale que no andes recogiendo gente a esas horas. Esa ruta tiene su historia. Me contó que hace años una joven había muerto exactamente en esa carretera. Era un estudiante que regresaba de Monterrey. El bus en el que viajaba nunca llegó a su destino. Según los reportes, una tormenta hizo que el conductor perdiera el control y el vehículo cayó a un barranco. Murieron todos, menos una mujer cuyo cuerpo jamás se encontró. El accidente fue en 1998. Yo no sabía qué responder. El viejo se santiguó y me dijo: dicen que, de vez en cuando, alguien la ve esperando en esa parada, siempre vestida igual y siempre sola. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que eran coincidencias. Volví a manejar de día, sin mirar los retrovisores demasiado. Pero algo cambió en Mina. Cada vez que pasaba por esa zona, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si algo me vigilara entre los árboles. Una tarde, en el comedor de la terminal, me acerqué a Héctor, otro chofer veterano. ¿Tú has oído hablar de la mujer en la parada? Héctor me miró serio, bajó la voz y me dijo: no lo digas muy alto. Algunos dicen que si la nombras, se te aparece. Ya la vi, Héctor, respondí casi en un susurro. Subió a mi bus. Él dejó de comer, palideció y solo dijo: entonces, ya estás marcado. Esa noche soñé con ella. En el sueño, estaba otra vez en la carretera, bajo el mismo poste parpadeante. La mujer me miraba con los ojos vacíos, sin pupilas. Me extendía el boleto con la mano temblorosa. Llévame a casa, susurró. Y cuando la tomé de la mano, sentí su piel helada, como metal, al amanecer. Desperté sudando, con el corazón al borde del pecho. Pero lo peor fue que, al mirar hacia el buró, el boleto ya no estaba. El día siguiente, me asignaron otra vez el turno nocturno. Intenté cambiarlo, pero nadie quiso cubrirlo. Así que, resignado, me alisté. Revisé el bus por dentro. Todo estaba en orden, aunque el asiento 23 tenía una mancha oscura que no recordaba haber visto antes. Arranqué a las 11:15. A la ruta era la misma. El cielo se nublaba, presagio de lluvia. Los pasajeros subieron sin problemas en un señor dormido, una muchacha con auriculares, un par de obreros. Todo iba bien, hasta llegar de nuevo a la parada Iturbide. Y ahí estaban, exactamente igual que la primera vez. Misma postura, mismo abrigo gris, pero esta vez el poste no parpadeaba, estaba apagado, y aún así podía verla con total claridad, como si la luz viniera de ella. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que se me iba a salir. No quería detenerme, pero mis manos se movieron solas sobre el volante. Frené, abrí la puerta y esperé. Ella subió sin decir palabra. Se sentó en el fondo y el bus siguió su marcha. Esta vez los pasajeros sí la vieron, o al menos eso parecía. La muchacha de los auriculars volteó a verla un instante
y frunció el ceño. ¿La señora está bien?, me preguntó en voz baja. No lo sé, respondí. La muchacha se encogió de hombros y siguió mirando por la ventana. Durante casi 10 minutos reinó el silencio, solo el sonido del motor y la lluvia que empezaba a golpear el techo. Entonces, la luz del interior titiló una, 2 veces y se apagó por completo. El bus se llenó de oscuridad. Escuché un murmullo detrás, un llanto suave, una voz femenina, repitiendo algo entre sollozos. No debía haber subido, no debía. Encendí las luces de emergencia, pero solo una funcionó, bañando el pasillo con un tono rojizo. Giré el espejo. La mujer estaba de pie, justo detrás de los pasajeros, mirando hacia adelante. Sus ojos brillaban con una luz tenue, casi blanca. Frené de golpe. Señora, siéntese, por favor, grité. Ella levantó la cabeza lentamente y murmuró algo que no entendí. Luego dio un paso hacia mí. En ese momento, el bus entero se apagó. Motor, luces, todo. El silencio fue absoluto, hasta que un golpe seco resonó en el techo. Luego, otro y otro, como si alguien caminara arriba del bus. Los pasajeros comenzaron a gritar. Yo tomé una linterna y traté de mantener la calma. Nadie se mueva, dije, pero la puerta se abrió sola, con un chirrido largo y profundo. Un viento helado barrió el interior, apagando la linterna. Y entonces la escuché, muy cerca de mi oído. ¿Por qué no me ayudaste aquella noche? No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté varias horas más tarde, con el bus detenido en medio de la carretera. Estaba completamente vacío. Las luces funcionaban de nuevo, pero los asientos estaban húmedos, como si hubiera llovido adentro. En el asiento 23 encontré el bolso de la mujer. Dentro había un peine, un espejo roto y una foto en blanco y negro de una joven con uniforme escolar. Detrás de la foto, una fecha escrita con tinta corrida en 31 de octubre de 1998. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a volver a manejar. No podía sacarme de la cabeza aquella voz, tan cerca de mi oído, ni la sensación de que alguien seguía conmigo, incluso cuando estaba solo. El supervisor dijo que me habían encontrado inconsciente dentro del bus, sin señales de golpes ni intoxicación, pero nadie pudo explicar dónde estaban los pasajeros. Según el registro, solo 4 personas habían comprado boleto y ninguna llegó a su destino. Volví al cuarto de choferes, con la mente hecha un torbellino. Saqué el bolso que había encontrado y lo puse sobre la cama. Lo abrí lentamente. El olor era fuerte, mezcla de humedad y perfume antiguo. Dentro del espejo roto, vi mi reflejo, pero por un instante, juraría que no era yo. Mi cara parecía la de un hombre envejecido, con ojeras profundas y los ojos vacíos. Tomé aire y miré la foto otra vez. En ella, la joven sonreía frente a un edificio que reconocí en la Preparatoria Técnica de Monterrey. En la esquina inferior, con tinta azul deslavada, había una firma: Carmen Jujau Carmen. El nombre me sonó familiar, aunque no sabía por qué. A la mañana siguiente, fui a buscar a don Lupe. Le mostré la foto. ¿La recuerda?, pregunté. Él se quedó mirándola largo rato y su rostro se volvió gris. Claro que la recuerdo, dijo al fin. Esa es Carmen Reyes, la muchacha del accidente. Le pedí que me contara más. Don Lupe suspiró. Era una niña buena. Tenía apenas 18 años. Venía a Monterrey a estudiar. Dicen que esa noche el chofer la dejó en la parada equivocada, porque había una tormenta fuerte. Ella intentó caminar hasta el pueblo, pero el bus que venía detrás no la vio y la atropelló. Guardó silencio unos segundos antes de añadir: el chofer se dio a la fuga. Nunca lo encontraron. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Y qué pasó después? Nada. Solo que desde entonces, dicen que la muchacha aparece esperando en esa misma parada, como si aún aguardara a que el mismo bus la recoja. El resto del día lo pasé en silencio, sentado frente a mi taza de café frío
Esa noche no dormí, y cuando el reloj marcó las 11, tomé las llaves del bus. No tenía turno, pero necesitaba volver a esa carretera. Algo dentro de mí me empujaba. No sé si era miedo o necesidad de respuestas. El cielo estaba despejado cuando llegué al punto de Iturbide. La parada estaba desierta. Me bajé del bus. Apunté con la linterna a la hierba. Todo parecía normal. Sin embargo, el aire tenía un olor raro, como hierro oxidado. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Al girar, la vi. Carmen estaba parada a unos metros, inmóvil, observándome. Su rostro era el mismo, pero más pálido. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna, vacíos, sin brillo humano. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella inclinó la cabeza, y por un momento, su expresión fue de tristeza. Solo quiero que me lleves a casa. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde está tu casa? Ella levantó el brazo y señaló la oscuridad del camino, donde termina la carretera. Tragué saliva y subí al bus. Ella subió detrás de mí, sin hacer ruido, y se sentó en el asiento 23. Encendí el motor y comencé a avanzar lentamente, con las luces bajas. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido del motor. La carretera se hacía más angosta y sinuosa. De pronto, la radio volvió a encenderse sola. Una vieja canción comenzó a sonar, distorsionada, como si viniera de otra época. Reconocí la melodía en Amor Eterno, de Rocío Dúrcal. La miré por el espejo. Carmen lloraba en silencio, con las manos sobre las rodillas. Pasamos por un tramo donde el pavimento desaparecía. La neblina se hizo más densa. ¿Por qué yo?, le pregunté. Ella levantó la mirada. Porque tú eras el conductor. El volante me tembló entre las manos. ¿Qué dijiste? Fuiste tú quien no se detuvo aquella noche. Me quedé helado. Mi mente se nubló. Recordé algo, un destello fugaz, una carretera mojada, un golpe seco, un grito ahogado. Pero no podía ser. En 1998, yo apenas tenía 20 años. Recién empezaba a trabajar como ayudante. No conducía aún, o al menos eso creía. El bus siguió avanzando solo, como guiado por una fuerza invisible. El marcador de combustible estaba en 0, pero el motor rugía como si nada. De pronto, la carretera terminó en una curva cerrada. Más allá solo había un barranco. «Detente», dijo Carmen, con voz tranquila. Frené en seco. Ella se levantó y caminó hasta el pasillo. Su figura parecía flotar, como si no pesara. «Aquí fue donde todo terminó», susurró, y entonces la neblina se abrió, revelando algo imposible a lo lejos. Entre los árboles, el esqueleto oxidado de un autobús viejo, medio enterrado, con el logotipo de la misma línea para la que yo trabajaba. Me bajé, aturdido. Caminé hasta el vehículo destrozado. La carrocería estaba cubierta de musgo y herrumbre, como si llevara décadas ahí. En la puerta, el número de unidad estaba casi borrado, pero aún podía leerse en 23. Ve el mismo número del asiento. Carmen se detuvo a mi lado. «Ese fue el bus que me mató», dijo con voz quebrada. «Tú ibas al volante». «No», grité. «Eso no puede ser». Pero mientras la miraba, las imágenes comenzaron a fluir en mi mente. La tormenta, la carretera inundada, las luces, el cuerpo cruzando frente a mí, el golpe, el silencio posterior y mi propia respiración agitada, huyendo del lugar, dejando atrás el cuerpo en el asfalto. Carmen extendió la mano, mostrándome el boleto arrugado. «He estado esperándote todos estos años». El suelo tembló bajo mis pies. Un viento helado sopló desde el barranco. El bus abandonado comenzó a emitir un sonido metálico, como un lamento. Carmen dio un paso hacia atrás, mirándome con compasión. «¿Ya puedes detenerte, Oscarán? ¿Ya puedes dejar de conducir?» Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba otra vez en mi asiento, con el motor encendido. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera,
La neblina se disipaba lentamente, pero el asiento 23 estaba vacío. Y en el tablero había un boleto nuevo, limpio, con la fecha actual. Y en el reverso, escrito a mano: gracias por llevarme a casa. El sol comenzaba a salir cuando llegué al terminal de Galeana. A nadie me esperaba. La base estaba completamente vacía, como si fuera un domingo silencioso. Me estacioné, apagué el motor y me quedé mirando el horizonte. No sentía miedo, solo una calma profunda, una especie de alivio que no entendía. Bajé del bus con el boleto en la mano. Lo observé por última vez antes de guardarlo en el bolsillo. El papel seguía tibio, como si acabara de imprimirse. Entré a la oficina de Don Lupe, pero no lo encontré. En su lugar, había una mujer joven que nunca había visto. Disculpe, le dije, ¿dónde está el encargado, el señor Lupe? Ella me miró extrañada. Don Lupe, pero él falleció hace más de 5 años. Me quedé mudo. Ella siguió hablando. ¿Usted es el nuevo chofer? La línea cerró esa ruta hace tiempo, desde el accidente de uno de nuestros vehículos. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué accidente?, pregunté. Uno ocurrido cerca de Iturbide hace un mes. El conductor perdió el control y cayó por un barranco. Se me nubló la vista, dijo. Hace un mes. La mujer asintió. Sí, ¿no? Encontraron el cuerpo del chofer, solo el bus, completamente destruido. Luego añadió con una sonrisa nerviosa: dicen que algunos lo siguen viendo pasar de noche, con las luces encendidas. Pero ya sabe cómo es la gente de aquí, pura superstición. Di un paso atrás, sin poder articular palabra. Sentí un zumbido en los oídos y un sabor metálico en la boca. Corrí hacia el bus, pero el estacionamiento estaba vacío. El vehículo en el que había llegado ya no estaba. Me senté en la acera, respirando con dificultad. Intenté pensar, ordenar los recuerdos, pero algo no encajaba. Si yo había vuelto al terminal, si había conducido hasta allí, ¿cómo podía ser que el bus desapareciera? Saqué el boleto del bolsillo. Esta vez, el papel estaba envejecido, amarillento, y el número de asiento había cambiado a 24 en la parte trasera. Con la misma letra temblorosa, había otro mensaje: ahora te toca esperar a ti. El aire se volvió denso, caliente. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Me giré lentamente. Y ahí estaba ella, Carmenda, sonriente, serena. Gracias, dijo. Ya encontré mi camino. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, como humo arrastrado por el viento, hasta que solo quedó su voz. Nos veremos en la parada. Y el silencio volvió. Nadie me creyó después. Algunos dicen que nunca existí en los registros de la empresa, que mi nombre no aparece en ninguna nómina ni contrato. Otros aseguran que el accidente de aquel mes fue causado por un autobús fantasma sin conductor. Pero los viejos choferes lo saben. A veces, cuando la carretera está vacía y el reloj marca las 11 de la noche, ven detenerse un bus gris bajo el poste parpadeante de Iturbide, y una figura solitaria sube los escalones. Con un boleto en la mano, el motor arranca. Las luces se alejan entre la niebla, y los que juran haberlo visto dicen que, al mirar dentro, el chofer los observa desde el espejo retrovisor, con los ojos vacíos, como si llevara años conduciendo sin destino, porque la parada sigue ahí, y siempre habrá alguien esperando el último bus.